Bueno, familia, ahora vamos camino a un lugar que nunca en mi vida he ido y que van a descubrir ya cuando lleguemos allí durante el video. La verdad me hace mucha ilusión porque creo que les he dicho mucho, pero algo que también he visto mucho en las películas. Y bueno, una pareja de suscriptores que actualmente son mis amigos mexicanos, pues me invitaron entonces a mí, al niño, a mi papá, y entonces estamos en camino para el lugar sorpresa que van a descubrir ya cuando lleguemos. Ahora paramos aquí a una gasolinera porque van a echar gasolina al carro y pues nada, que la verdad que estoy muy emocionada porque ya quiero llegar y está a 1 hora y 5 minutos de donde vivo y ya faltan 59 minutos. Dime, papá, ¿cómo te sientes? Bueno, vamos a ver el lugar ese hoy, qué tal es. Nunca hemos ido, vamos a ir por primera vez y nada, vamos a ver qué nos espera. Bueno, antes de llegar al lugar destino pasamos por una tiendita para comprar como un snack o algo para picar porque realmente es como la 1 y tenemos bastante hambre, entonces vamos a comer algo rápido para ir al lugar de destino que de verdad que lo vi por afuera y está increíble. Así que vamos a ver qué podemos comprar aquí. Esto tiene como una temática bastante Tex-Mex, diría yo, bastante mexicana, así que se los voy a enseñar. Bueno, realmente estaba comiéndome un pie de como almendra con algo abajo que se hace aquí mismo y la verdad es que está divino. Bueno, el lugar sorpresa al que los traje, bueno, que me trajeron a mí también, así que los traje conmigo, es una granja de calabaza. Bueno, creo que es se voy a poner aquí porque realmente el nombre no me sale. Cantaloupes y melones de los hermanos Mandujanos. Ellos hicieron su fortuna aquí en Coyanosa y la verdad es que tienen, por lo menos en esta zona, tienen un supermercado o una tiendita bastante surtida. Tienen también como un agromercado, como decimos en Cuba, no sé cómo se dirá aquí, pero es como donde venden sus frutas y las cosas que cultivan aquí mismo, 100% naturales. Y la verdad es que estoy viendo la parte de afuera y me ha encantado. Dejen que ustedes lo vean porque está increíble. Miren esto aquí. La granja está hermosa. Déjenme en los comentarios si alguna vez ustedes han ido a un lugar así tan lindo, lleno de calabaza, Es que también estamos en la temporada de calabaza, en la temporada de otoño. Y me encanta que estamos viviendo esto por primera vez. Bueno, realmente aquí le voy a estar diciendo que la entrada cuesta $5 por persona. Te ponen esta manilla que ven aquí. Los bebés, al menos creo que los bebés de menos 2 años, algo así, o no sé que no sé qué edad, pero son totalmente gratis y eso con esa manilla tienes acceso a todo el lugar, tengo entendido. La verdad no sé mucho, tengo que ir averiguando y ya les voy comentando un poco. Ahora vamos a pedir unos elotes que están vendiendo aquí, que ustedes saben que yo soy fan al maíz. Y bueno, aquí obviamente le dicen elote, pero en Santiago, en mi provincia, se le dice maíz. Y nada, me hace mucha ilusión algo que me estaba diciendo la amiga mía, que fue la que me trajo, que aquí tú puedes cosechar tu propia calabaza. Y me hace demasiada ilusión tú poder cosechar tú misma la calabaza o poder coger la calabaza que tú quieras comprar y todo, porque creo que esta temporada es mucho de hacer como pie de calabaza y ese estilo así, ya que es otoño y es temporada de calabaza. Así que nada, miren más o menos el lugar, tienen cosas también para juegos de niños. Y nada, vamos a ver qué nos depara el día, pero la verdad es que estoy bastante ilusionada. Gracias. Miren aquí. Qué rico está. Bueno, déjenme decirles que estos se cosechan aquí mismo. O sea, todo lo que se vende aquí es cosechado aquí. Y me parece, vaya, súper bien. Y la verdad que están súper ricos, están súper jugosos. Me han encantado. De hecho, me gustan más que lo que venden en Walmart y eso. Creo que también porque se cosechan aquí mismo y son más naturales. No sé, déjenme en los comentarios si es así realmente. Pero que están riquísimos. Para el que no quiera pasar trabajo, de granadito, con mantequilla y chile.
verdad que esto tiene disímiles de atracciones. Más tarde vamos a ir como para allá. Al frente tengo ahora mismo un campo de girasoles que se ve increíble, pero bueno, ya eso lo vamos a ver después de lo que es cosechar nuestra propia calabaza. Y ahora estoy arriba de un tractor, miren esto. Déjenme en los comentarios cómo le dicen ustedes en su país, por lo menos en Cuba. En mi provincia le decimos tractor como a este tipo de carro o maquinaria, no sé cómo decirle. Bueno, en ese tractor que ven ahí es en el que nos vamos, el que nos va a llevar a la cosecha de calabazas o pumpkin en inglés. Si se dan cuenta, los asientos son de paja. Está como bastante rústico, pero muy, muy de campo. Liam, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes vivir esta experiencia rodeada de calabazas? No, solo rodea calabaza en el campo, aparte que nosotros somos del área verde. Liam está, la verdad, que encantado. ¿Cómo tú sabes cuando una calabaza está bien, está buena? Son las más anaranjadas, pero que no estén así. Bueno, o sea, esta sí ya está demasiado fea. ¿Cómo? Mira, esta que está atrás de ti está bien. Mira. ¿Esta? Sí. Mira esto, ¿no? Ajá, esta también. Oh, esta está súper bonita. Liam, ¿vas a coger calabaza? Ay, mire, ¿y esa negra? Mira, mire, la verde. No, está. Ah, ese es otro tipo. Ajá, esta también está buena. Él ya se sentó en su calabaza. Él se sentó en la calabaza. Liam, ¿está cómodo ahí sentado? ¿Quieren llevar también chiquillos? Digo que nos llevemos. Bueno, Liam está muy cómodo sentado en su respectiva calabaza. ¿Vas a coger esa calabaza, Liam? Bueno, aquí realmente tú puedes recoger la calabaza que a ti más te guste, la que más te convenga. En este caso, nosotros, bueno, no cogimos esta, cogimos dos pequeñitas, porque realmente, según aquí nos estaba diciendo nuestras amistades mexicanas, que realmente eran las más recomendables y las mejores. Déjenme en los comentarios si ustedes saben de calabaza, porque la verdad yo no tengo ni idea. Mi papá más o menos que sabe, no es un profesional, pero más o menos que sabe. Y nada, esta no sé si sea buena o no, pero bueno. Aquí hay, imagínense, un campo, ya ustedes pueden ver a mi alrededor, un campo entero de calabaza que tú puedes escoger la que más te guste. Esto ya le estaba diciendo, queda en Collanosa. Esto es un pueblo desértico, bien apartado, queda como a las afueras de Peco, otro pueblo más de aquí de Texas. Y la verdad queda como a 1 hora de donde yo vivo en Odessa y a 40 minutos de Pecos. Déjenme en los comentarios si ustedes conocen o ya sabían de este lugar, que según me está diciendo mi amiga, ven acá, mejor lugar para cosechar tu calabaza, para coger tu calabaza, porque creo que en Midland no hay medio fea, ¿no verdad? Sí, porque es como que nada más ellos las cosechan y nada más las ponen ahí, pero aquí pues es 100% natural, aquí están en la tierra literal, o sea, uno las arranca del suelo, entonces por eso está mejor y la experiencia de andar en los tractores, ajá. Es como la experiencia de estar en la granja, de vivir esa experiencia, creo que lo hace única. Ajá, sí, por eso es como pues lo que es el otoño aquí. Sí. Bueno, es que realmente la primera vez que nosotros vamos a vivir el otoño aquí, y aquí nos está diciendo que ella, su especialidad, ¿cuál es? El pay de calabaza. El pay de calabaza. Papá, ¿tú sabes hacer pay de calabaza? ¿Sabes hacer pay de calabaza? Bueno, aquí tienes a alguien para que te enseñe a hacer pay de calabaza. Sí, deben hacer un video juntos ustedes. Está muy haciendo, bueno. Mira, está buena la idea, haciendo un pay de calabaza. Cuba con México. Ya sé. Y de pasado mi flan de calabaza. Mira, mi papá sí sabe hacer un Exacto. flan de calabaza súper rico. Bueno, nada, la verdad que la experiencia hasta ahora está siendo única y hermosa. Bueno, con esta y otra parecida a esta vamos a hacer flan de calabaza, fritura de calabaza y el surumunu, no sé si lo dije bien, de calabaza, que a mí me encanta. Bueno, a mí de por sí no me gusta mucho la calabaza, pero cuando mi papá me hizo el surumunu, que de hecho está en mi canal, uno de los primeros videos que hicimos de cocina mi papá y yo,
está esa receta y la verdad que le quedó riquísima, es deliciosa esa receta. Y nada, las demás que haga mi papá, el flan, la fritura, todo eso que haga, lo van a ver obviamente en su canal. Es que ya les digo, aquí no solo existe un tipo de calabaza, existen varios tipos y de varios colores. En Cuba solamente veíamos como una verdosa blanca, pero que no es como esta forma así redondita, tipo película. No, es como alargada y es fina arriba y larga y como ancha abajo. Por aquí les voy a estar dejando una foto de cómo son las calabazas en Cuba. Y nada, aquí la hemos visto por primera vez naranja y esa formita que tenían, que veíamos tanto en películas y en series de otros países. Bueno, aquí Liam, dime, ¿qué te parece esta primera experiencia? Bueno, tu primera experiencia, que no hablas obviamente, en un calabazal. Ya ahí lo dijo. Muy bien. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ahora ya descubrimos el calabazal y recogimos dos calabazas para hacer la receta de mi papá. Liam quiere coger el micrófono y ahora nos vamos a entrar a un maizal. Bueno, aquí no solo te vas a encontrar un calabazal, sino también un maizal, obviamente por el elote que nos comimos al principio. Es aquí donde se cosechan. Mira qué lindo está el lugar. Y aquí está Liam caminando. Bueno, lo malo de entrar en un maizal es que tiendes a perderte y ahora mismo como que estamos un poco perdidos. Estamos buscando la salida más o menos por a dónde vamos, porque hay muchas como caminitos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Yo creo que por eso hacen tantas películas de terror en un maizal, porque de verdad que te pierdes rapidísimo. Ahora como que estamos adivinando por qué caminito coger. Si por la derecha, el medio o la izquierda, bueno, nos decidimos por este. Un plano del maizal. Bueno, nos decidimos por este, vamos a ver hasta dónde nos lleva, pero sí, estamos perdidos. Pero déjeme decirle que al final salimos por donde mismo entramos. ¿Qué vuelta hicimos adentro? No sé, pero salimos por el mismo lugar. Porque aquí, pueden ver, estamos nuevamente en el calabazal. En fin, eso es como un laberinto, que entras y no sabes por dónde salir, pero bueno, al menos nos encontramos el lugar por donde entramos. Bueno, ahora sí estamos camino ya para donde cogimos el tractor con su calabacita. Liam también anda por aquí jugando también. Y nada, entonces vamos ahora para allá porque también hay cositas como carritos para niños y para que Liam también juegue un rato y se pase como con un poco más de tiempo ahí jugando, ya que él hace poco estuvo enfermito, entonces trato de que se sienta al menos alegre y feliz, por eso lo estoy sacando y a esos lugares. Y bueno, aprovechando que también nos invitaron a este lugar, que me ha encantado la experiencia, déjenme en los comentarios si alguna vez ustedes han vivido una experiencia parecida. A mí me ha encantado y todavía no hemos finalizado. Y aquí pueden ver bastantes personas recogiendo su calabaza. Y yo pensé que aquí iban a venir menos personas, pero han venido bastante, así que no es tan poco conocido. Creo que no es tan conocido, pero tampoco conocido. Me ha gustado. Díganme si a ustedes también les ha gustado el lugar, porque a mí me ha encantado. Chiles rostizados. Bum, bum, bum. Bum, bum. Miren qué lugar más hermoso, este campo de girasoles. Este está lindísimo. Mi primera vez también yendo a un campo de girasoles. Yo sé que en Cuba sí hay, pero la verdad nunca fui y esta es mi primera vez. Miren esto. Díganme si no es el lugar más lindo que han visto nunca. Qué lindo está el lugar. Miren qué curioso este color de girasol. Me encanta porque está como anaranjado, amarillo. Nunca lo había visto este color y la verdad que está súper lindo. Déjenme en los comentarios si alguna vez ustedes han visto un tipo de color de girasol así. Bueno, primero que nada, su nombre. Beto Mandujano. Bueno, ya estamos grabando que fue de la persona que fundó este lugar. ¿Cómo fue que fundó este lugar? ¿Cómo le surgió la idea de hacer una granja? Mira, hace yo creo unos 10 años o más
tenemos unas calabazas que no se puedan vender a las tiendas. So, yo les hablé a las escuelas de Fort Stockton, de Monaghan, que vinieran para comprar calabazas. Las calabazas las vendíamos de 25 centavos. Qué barato. Y luego 50 centavos. Y luego en un año no había calabazas, no sembramos calabazas. So, todas las escuelas y los niños querían venir al Pumpkin Patch. So, así empezamos. Y luego mi esposa llegó y se tomó todas las escuelas. So, empezamos acá en un fila acá, en aquellas bodegas. Este lugar es nuevo, este año. Esta bodega es nueva. Empezamos con puras escuelas. Lunes, los días de la semana. Y luego los niños que no venían, querían venir. Y dijo mi esposa, pues ¿sabes qué? Hay que abrir los sábados para un Family Day, para que los niños que no vienen a las escuelas pueden venir, los adultos. So, empezamos a abrir los sábados. Y así empezamos el sábado y luego ya el domingo. La gente venía el domingo. El domingo no se abría, pero ya la gente empezó a venir y pues era sábado y domingo. Y así empezamos. Y que no solo tienen un calabazal, sino también un campo de maíz. Sí, tenemos de todo. Tenemos el hay maíz, tenemos unos jumping pads, tenemos aquí los mirasoles. Es una idea que también igual nomás sembramos mirasoles y una muchacha dijo que yo quiero comprar y así. ¿Y hace mucho que vive en este pueblo? Porque es como desértico este pueblo. Yo tengo aquí toda mi vida. Toda su vida. Toda mi vida salí 5 años para la escuela, de colegio y luego regresé. Porque estaba buscando en Google y según Google este lugar antes era como más de fábrica de algodones. Sí. Pero por la crisis del petróleo como muchas fábricas cerraron y entonces también se fueron muchas personas. Sí, el algodón es muy poco ahorita, pero ya ahorita nosotros sembramos sandía, melón, cebolla y hacemos pumpkin y el pumpkin patch aquí. No, que la tienda que está aquí, que venden productos que cosechan aquí, ¿es de usted también? Sí, es de nosotros. Todo lo que tenemos aquí, la sandía, el melón, el chile, el elote, todo está es crecido aquí. Nosotros lo sembramos desde junio, sembramos la sandía y el melón. ¿Y usted nació aquí o es de México? Porque habla muy bien el español. No, yo nací aquí. Pero mi familia, todo es de México. Habla muy bien el español. Todos son de Paseo del Alto, Guanajuato. Ella es de Chihuahua. ¿Oh, sí? No, Paseo del Alto, Guanajuato, está lejos. Está lejos de aquí. Bueno, muchísimas gracias por Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido un rato agradable conmigo. La verdad a mí que este lugar me fascinó. Nunca me había ido a una granja y mucho menos una que tuviera para tú mismo cosechar calabazas. Tiene hasta un maizal y un campo de girasoles que está hermosísimo. Mi papá estuvo cogiendo estos girasoles para ponérselos a mi abuelita, bueno, a su mamá. Y nada, la verdad es que estoy maravillada. El día de hoy ha sido increíble, hermoso, una tarde súper agradable y aparte en compañía súper hermosa. Espero que les haya gustado, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Y me ayuda muchísimo, te regalo una flor si te suscribes. No, mentira. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció el lugar, si han venido a un lugar parecido. Y nada, no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to.